En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: Ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Amén. Hermoso tiempo que Dios ha permitido el estar participando en nuestras iglesias locales, con nuestros hijos, escuchando la palabra y participando con diferentes hermanos. Saludamos a cada uno de ustedes, amados oyentes, comunicándoles que nos corresponde el estudio de la profecía de Daniel y haciéndoles recordar la importancia de las fiestas de otoño que aún no se han cumplido y que están profetizados su cumplimiento en los tiempos finales. Por favor, iniciamos esta semana en el libro de Daniel desde el capítulo 9, versículos 1 al 7. Entre los hechos relatados en el capítulo 9 de Daniel, desde la llegada a Babilonia hasta el tiempo del ayuno del profeta por su pueblo, pasan bastantes años, y no fueron años sencillos, sino de muchas pruebas, acusaciones y sobre todo de protección de Dios contra un pueblo con costumbres paganas, donde Él se mantuvo firme, agarrado de la mano de su Dios. Un siervo de constante búsqueda y dependencia a Jehová. Daniel, lamentablemente, no regresa con los exiliados a Jerusalén, pero iniciaremos la profecía de Daniel con la búsqueda a Dios en ayuno y oración, intercediendo por su pueblo. Dicho capítulo comienza en el primer año de Darío, del pueblo medo, quienes conquistaron a los caldeos. Parece que de hecho comienza aquí una nueva sección donde la atención se va a enfocar principalmente en el futuro del pueblo de Israel. Todo comienza cuando Daniel considera una profecía de Jeremías referente a la duración de las desolaciones de Jerusalén y encuentra que habrían de terminar en 70 años, porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Jeremías 29:10. El profeta Daniel se da cuenta de que el periodo concerniente a la terminación de la cautividad de Israel estaba a punto de concluir, pero el profeta sabe bien que el pueblo nunca podrían acceder a las bendiciones divinas sin previamente no tenía lugar un verdadero arrepentimiento. Y por eso, hablando en nombre del resto de la gente fiel de la nación judía, él ora a Dios pidiendo perdón por los pecados que le habían llevado a la triste condición en la que se encontraba. Recordemos que la nación de Israel había sido llevada en cautiverio a Babilonia
por causa de su reiterada desobediencia a la ley de Dios. Y hasta ese momento todavía no habían expresado su arrepentimiento por lo que habían hecho. Daniel no justifica ninguno de todos los pecados de su pueblo, sino que los confiesa en toda claridad, pidiendo perdón por ellos. Él sabía que el arrepentimiento era necesario para gozar de las bendiciones de Dios. Ahora, para determinar correctamente el final de los 70 años, es imprescindible que previamente establezcamos cuándo comenzó ese periodo, y aquí nos encontramos con varias opciones. Una primera deportación de israelitas tuvo lugar durante el reinado de Joacim, en la que el mismo Daniel y sus amigos fueron llevados en cautiverio, tal como él mismo describe al comienzo de su libro en Daniel 1, versículo 1 y 2. Esto habría que fecharlo en el año 605 a.C. Si esa fuera la fecha de comienzo de los 70 años, en ese caso solo faltarían 3 años para su cumplimiento. Otros judíos fueron llevados en cautiverio por Nabucodonosor en el año 8 de su reinado. Esto nos sitúa en el año 597 a.C. Y una tercera deportación tuvo lugar al final del reinado de Sedequías, que era el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia. Esto tuvo lugar en el año de 587 a.C. Muy bien, Daniel era un hombre de oración. Y hemos tenido ocasión de comprobarlo antes en este libro. Cuando Nabucodonosor dio la orden de ejecutar a él y a sus amigos junto con los sabios de Babilonia, porque no habían podido revelar el sueño del rey, lo primero que Daniel hizo fue convocar a una reunión de oración con sus compañeros de cautiverio. Muchos años después, cuando ya reinaba Darío de Media sobre Babilonia, Daniel siguió orando a su Dios como lo hacía siempre, a pesar del edicto real que prohibía hacer petición a cualquier dios u hombre fuera del rey. Y ahora, en este pasaje, le vemos haciendo lo mismo cuando tiene que enfrentar la crisis espiritual por la que su pueblo Israel llevaba años atravesando. Para él la oración no era el último recurso cuando todo lo demás había fallado, sino que por el contrario, era su fuente permanente de fuerza. Sin embargo, el tema de su oración en esta ocasión no parece ser muy habitual en los creyentes. Como vemos, su plegaria tiene que ver con el reconocimiento del pecado nacional de Israel y una petición del perdón divino basada en la misericordia de Dios. En otras partes de las Escrituras encontramos oraciones similares, pero con demasiada frecuencia los creyentes preferimos pedir a Dios las cosas materiales que nos faltan o la salud que no tenemos y olvidándonos con facilidad que nuestra mayor necesidad y la de nuestra nación es que Dios perdone todos nuestros pecados. Al considerar la oración de Daniel, nos damos cuenta de que él ora con gran solicitud, sintiendo una profunda carga en su corazón. Incluso en su identificación con el pueblo de Israel, él mismo llega a incluirse con otro más de los culpables, cuando en realidad él era una víctima de los pecados de otros. Pero esto no le importaba, porque su única preocupación era la triste condición espiritual y social en la que se encontraba la nación judía de la que él mismo formaba parte. Sin embargo, a dudas, el avivamiento espiritual que Israel estaba a punto de experimentar en los próximos años y que nos resumen los libros de Esdras y Nehemías, tuvieron mucho que ver con las oraciones de este hombre. Y dicho sea de paso, también en otros grandes avivamientos nacionales, su comienzo debemos buscarlo en hombres que se entregaron a la oración del mismo modo en que lo hizo Daniel. Amado oyente, la importancia
delante de Dios la actitud de intercesión, no solo por nuestras necesidades, sino por los pecados de nuestra nación, de nuestros jóvenes, de nuestros políticos cegados por la avaricia y corrupción del dinero fácil, empleando el puesto obtenido en campañas fraudulentas. No nos corresponde el señalar, sino presentar la maldad de un pueblo delante del Eterno, trayendo un corazón humillado primero por nuestras negligencias y pecados personales. Nuestro ministerio trabaja en penales observando miles de jóvenes que están sentenciados en centros de reclutamiento penal, por lo cual también es necesario interceder por ellos. Amén. Gloria a Dios. Te alabo en el monte, te alabo en el día, te alabo en la noche, te alabo en el medio, estando rodeado, porque cuando alabo, tú estás a mi lado. ¿Listo? Mientras tenga aliento, mi alma canta y alaba a Dios, mi corazón alaba a Dios, mi corazón. Te alabo el sentirlo y aún cuando no, te alabo y sé que estás en control. Es más que un sonido, es adoración. Y cuando alabamos, caerá Jericó. ¡Hey! Mientras tenga aliento, mi alma canta y alaba a Dios, mi corazón. Mi corazón, no me detengo, mi Dios vivo está, ¿cómo me voy a callar? Oh, alaba a Dios, mi corazón. Si estás agradecido de estar aquí en la casa de Dios, levanta un grito de júbilo. El destino de toda la gloria y alabanza